donde quiera que usted se encuentre. Es un privilegio estar aquí con ustedes para compartir la palabra del Señor, específicamente sobre tiempos finales. ¿Qué son los tiempos que, querramos o no reconocerlo, estamos viviendo? Recuerde que este programa se produce con el propósito de que estemos preparados ya para enfrentar la eternidad. Vamos a considerar ahora los sellos del libro de Apocalipsis, es decir, la primera serie de juicios. Yo quiero que me sigan ustedes en su Biblia en el capítulo 6 de Apocalipsis, donde vamos a estar considerando el primer sello. Esto fue escrito aproximadamente en el año 96 después de Cristo, en el primer siglo. Entonces, para que nos ubiquemos, es una escritura realizada en el año 96 de nuestra era. Vamos a orar. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo y te pedimos que nos ayudes a usarlo sabiamente y que tu Espíritu Santo nos diga todo lo que desee comunicarnos, que nosotros lo comprendamos y que lo llevemos a la práctica. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Muy bien. Capítulo 6, versículo 1. Vamos a ir siguiéndolo ahí en la palabra. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Se refiere el Cordero al Cristo crucificado y resucitado. Y es comprobado por el empleo de la palabra Cordero. Y oí, dice el mismo capítulo 6, en el mismo versículo 1, dice, y oí a uno de las cuatro criaturas, a una de las cuatro criaturas, es decir, se está refiriendo a los seres vivientes, diciendo, como con una voz de trueno, ven y ve. Cuando nosotros estamos entrando al primer versículo del capítulo 6, estamos tocando de lleno el asunto del arrebatamiento de la iglesia. Tema por demás importante, porque acuérdense que nosotros los pretribulacionistas sabemos que en cuanto Israel firme el pacto con la muerte, el pacto de Daniel 9:27, siendo ese pacto de Daniel 9:27, eso va a echar a andar el reloj profético de Dios y el primer sello que estamos considerando aquí es el sello donde aparece el jinete montado en el caballo blanco, que precisamente tiene que ver con el anticristo. Entonces, cuando nosotros estamos tratando el sello número 1, estamos tratando tres elementos indispensables, básicos, fundamentales, que es bueno tener en mente. Primero, la palabra tribulación, porque el inicio de la semana 70 se define con la palabra tribulación. Los primeros 3 años y medio, tribulación, y los últimos 3 años y medio, para un total de 7 años, es la gran tribulación. Entonces, de aquí en adelante tenemos que tener presente la palabra tribulación y luego la palabra gran tribulación. Por supuesto, tenemos que tener en mente que antes de que empiece la semana 70, la iglesia es arrebatada de acuerdo al pretribulacionismo. Estamos estudiando nosotros esta serie de juicios como una base parcial para entender luego las 4 teorías sobre el momento del arrebatamiento. Muy bien, entonces,
Tengamos presente entonces arrebatamiento de la iglesia, tribulación y pues por supuesto anticristo. Entonces, ven y ve, esa frase que viene aquí en el primer versículo del capítulo 6, hace entender de una manera muy clara que todo lo que viene en el paquete de la semana 70 ya está determinado y no puede ser evitado. Eso se va a cumplir, nos guste o no nos guste, no es cuestión de gustos, ni de elección, ni de preferencias, ni de votación. Eso viene. Bien. Versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Este simbolismo en el caballo blanco proclama al anticristo, que se presenta al mundo como un príncipe de paz. Así se va a presentar al mundo, como un príncipe de paz. Y sigue diciendo la palabra. Y el que estaba sentado encima de él, o sea, del caballo blanco, tenía un arco. No menciona el pasaje absolutamente nada de flechas. Él predica la paz, es decir, el anticristo, el jinete del caballo blanco, predica la paz y de hecho emerge tras un eslogan de paz y seguridad, pero realmente se prepara para la guerra. Simbolizado esto en el arco que trae él, ahí donde está montado en el caballo blanco. Ese arco simboliza la guerra. Predica una cosa, pero realmente está preparándose para la guerra. Y le fue dada una corona y salió victorioso y para vencer. Fíjense que aquí varias personas que estudian los tiempos finales han relacionado este asunto del versículo 2 del capítulo 6 con respecto al primer sello, que cuando dice y le fue dada una corona, ellos lo relacionan con el coronavirus. Bueno, yo siempre he dicho que todo el asunto del coronavirus, independientemente de las medias verdades que contiene o las mentiras completas que contiene, es una plataforma de lanzamiento para el anticristo. Y bueno, es cierto que aquí en el primer sello está exactamente la afirmación en el versículo 2, que le fue dada una corona y que salió venciendo y para vencer. La corona representa el hecho de que él conquistará muchas naciones. Al principio él lo logra por medio de la paz, pero la guerra se intensificará rápidamente. Yo he comentado en otra parte acerca de lo que está sucediendo con el acuerdo que se firmó el 13 de agosto de este año, se acaba de firmar, y ese acuerdo, pues claro que es por la paz y seguridad, y se ha firmado entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta firma por paz y seguridad entre Israel y los árabes, bueno, nosotros tenemos que recordar que cuando el anticristo viene, entra así.
haciendo nexos, mostrándose amigablemente, etcétera, etcétera. Pero lo que viene aquí es que según la profecía, cuando se cumpla y se confirme lo que dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, yo he señalado y lo vuelvo a señalar que el verbo que se está usando para marcar específicamente la parte del anticristo en la firma con Israel tiene que ver con el verbo confirmar, porque una cosa es firmar y otra cosa es confirmar. Entonces ahorita, si este acuerdo que ya está pues firmado en cuanto al jueves 13 de agosto y que nosotros sabemos que es una continuación de lo que yo ya venía desde inicios del año 2019 y que se interrumpió pues prácticamente por lo del coronavirus, hablando humanamente, bueno, se está esperando que más países árabes se sumen al acuerdo, porque ahorita de antemano pues ya estaba Egipto y estaba Jordania, no de ahorita, pero desde antes, que son los dos países que han hecho ya acuerdos de paz con Israel. Entonces ahorita está abierto para que más países árabes se sumen. Entonces otra vez, si este es el acuerdo o el pacto que va a confirmar el anticristo, bueno, entonces estamos hablando de palabras proféticas mayores. Entonces, aquí antes de entrar al segundo sello, solamente yo quiero hacer una conexión con el segundo sello de la siguiente manera, en el segundo sello. El anticristo viene y, como lo acabamos de decir, mientras predica la paz, realmente piensa en la guerra. Entonces, cuando nosotros entendemos que prácticamente el anticristo inaugura la semana 70, entonces tenemos que pensar en el sello siguiente para ubicar las tres guerras fundamentales y ver cómo es algo que viene pues prácticamente inherente al anticristo. Bueno, vamos entonces al segundo sello para comprender con más exactitud lo que quiero comunicarles ahora. El segundo sello inicia a ser considerado en el versículo 3 del mismo capítulo 6. Y cuando él abrió el segundo sello, ¿quién abrió el segundo sello? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo abrió el segundo sello, lo rompió, oí, dice Juan, oí a la segunda criatura, es decir, al segundo ser viviente que decía, ven y ve. Como lo podemos apreciar, todos los eventos en la tierra fueron decididos primero en el cielo. O sea, lo primero que tenemos que tener presente es que el mismo Satanás, en el actuar que tiene a través del anticristo y que ahorita vamos a ver manifestado en muchos ángeles caídos, no es algo que se le haya salido de control a Dios, porque a Dios nada se le sale de control. El asunto es que todo esto que viene pronto a la tierra es algo que fue decidido primero en el cielo. Entonces, ¿cuál es el mensaje de fondo? El mensaje de fondo es que si usted realmente quiere, porque de que la necesita, pero de que la quiera tomar, pues eso es voluntario, porque Dios no permite que la gente sea forzada a obedecerlo
a creerlo ni a amarlo, eso es voluntario. Entonces, todo lo que viene con toda la desgracia, el dolor que implica, ha sido decidido primero en el cielo. Versículo 4. Y salió otro caballo rojo encendido. Esto describe otro símbolo. Esto quiere decir, en esta ocasión, la guerra. La guerra. Dice la palabra, y al que se está refiriendo aquí al anticristo y al que estaba sentado sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el caballo rojo. Fue dado poder de quitar la paz de la tierra. Se le concedió. ¿Quién? Se lo concedió Dios, porque Él no es que esté fuera de la autoridad de Dios. Satanás está sometido a la voluntad de Dios en cuanto a que no puede hacer lo que se le dé la gana sin que Dios soberanamente y perfectamente esté sobre él. Fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y le fue dada una gran espada. Declara todo esto que hemos leído en este versículo 4, el hecho de que más personas morirán durante el tiempo de la tribulación, durante el tiempo de la semana 70, que en cualquier otra época similar en toda la historia. Entonces, si este acuerdo que inició, bueno, tiene sus raíces antes, pero bueno, vamos a decir algo más palpable o más tangible, inició en el año 2019. Digamos que todo el año 2019 estuvo con una marca de el acuerdo del siglo. Ok, viene y se interrumpe con la pandemia, y entonces ahora el 13 de agosto de este año, de hecho todavía estamos en agosto, vuelve a resurgir el día 13 con el pacto por la paz y seguridad entre árabes e israelíes. Entonces, se está manifestando ya un grave descontento en el pueblo palestino. Ya se están amotinando porque ellos lo que quieren es matar hasta el último miembro del pueblo israelí, y eso pues no es algo que esté escondido para nadie, eso ya lo sabemos. Entonces, nosotros podríamos, de acuerdo a la palabra, más o menos definir cómo se están llevando a cabo estos elementos del primer sello y el segundo sello de la segunda manera. Cuando hablamos del segundo sello, otra vez vamos a ubicarnos en la semana 70, y entonces vamos a ubicar 3 guerras del tiempo final que están descritas en la Biblia y que son precisamente la primera, la llamada la campaña de Jerusalén, o también ha sido determinada como la guerra del Salmo 83. Más o menos al inicio, lo podemos ubicar al inicio. A la mitad de la semana está otra guerra de carácter preponderante que tiene que ver con lo que se ha denominado la campaña de Josafat, o bien se ha relacionado con la guerra de Gog y Magog, enfatizando Ezequiel 38. Y finalmente, por supuesto, pues tenemos nosotros la batalla del Armagedón, con la que concluye la semana 70.
Entonces, el anticristo podría darle realce a su inicio de conquista de la primera parte de la semana 70, entre comillas, ayudando a Israel en esta primera guerra que se viene. Porque cuando digan paz y seguridad, vamos a suponer que este es el pacto con la muerte. Entonces, cuando el anticristo confirme ese pacto y que se venga la campaña de Jerusalén o la primera guerra grande de la semana 70, entonces posiblemente él de alguna manera, quizás hasta cierto punto encubierta, podría hacer algo, entre comillas, por el pueblo de Israel. O sea, para tomar simpatía, sobre todo con Israel. Viene esa guerra, luego viene la de Gog y Magog, solamente que la de Gog y Magog, o también conocida como la campaña de Josafat, esa vendría a la mitad de la semana 70, cuando viene la carga pesada, porque es allí, en esos 42 meses de la segunda parte de la semana 70, donde Dios le ha dado autoridad al anticristo o le ha permitido que ejerza su reinado solamente en ese tiempo. Entonces, si en la primera guerra él hizo cosas a escondidas, porque él viene con una misión negra para Israel y para el mundo, pero ya dijimos que la primera parte de la semana 70 es la fase de manifestación o de conquista blanca, porque él no tiene nada de blanco, pero se va a decir así por la forma en la que va a entrar. Entonces, eso no puede aplicar a la segunda guerra, o sea, a la de Gog y Magog, no puede aplicar porque ahí ya está el inicio de la autoridad de su gobierno de horror. Entonces, ya cuando hablamos nosotros de la guerra de Armagedón, pues ya estamos hablando de una guerra con la intervención perfecta de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, y donde derrota al anticristo y a todos sus seguidores. Entonces, primer sello, manifestación del anticristo. Segundo sello, rojo, la guerra. En el tercer sello, nosotros, dice la Biblia, vemos lo siguiente, que cuando él abrió el tercer sello, oía la tercera criatura o ser viviente que decía, ven y ve. Entonces es como los dos anteriores, abiertos por Cristo, que los sellos. Él los está abriendo. Y miré, y he aquí un caballo negro, representa el hambre, la cual es siempre el resultado de la guerra. Y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza en su mano. Esto se refiere a la escasez de alimentos, y es la intención de representar este hecho. Miren, solamente ahorita, cuando nosotros estamos viendo el asunto del coronavirus, es obvio que nosotros ya estamos pensando que dentro de poco tiempo, y más pronto de lo que nos imaginemos, va a empezar a haber escasez de alimentos. ¿Por qué? Bueno, porque las actividades económicas han sido trastocadas, y es obvio que nosotros no vamos a recibir los mismos productos que recibíamos antes. ¿Por qué? Porque sencillamente las personas que estaban ocupadas en esas actividades productivas estuvieron sin trabajar o todavía están sin trabajar, y entonces, ¿dónde va a estar lo que vamos a consumir? Entonces, es obvio que después del 2020 el mundo no es el mismo y no va a ser el mismo. Entonces, el tercer sello, que es el del jinete que está montando el caballo negro,
nos habla precisamente de la escasez de alimentos, de el hambre. Muy bien. Hasta aquí, hasta este tercer sello, yo quiero dejar en su mente la siguiente consideración. No es posible que nosotros pasemos de largo todo este asunto que la Biblia nos está presentando. El arrebatamiento de la iglesia es inminente. La iglesia podría ser arrebatada en esta fracción de segundo. Y otra vez, si usted tiene problema para aceptar la inminencia del arrebatamiento o el arrebatamiento en sí mismo, pues usted es libre de pensar lo que usted desee. Pero la otra pregunta es, ¿usted está listo para enfrentar la eternidad vía muerte? O sea, si usted muriera en este día, ¿a dónde iba a ir? Entonces, independientemente de que usted crea o no crea en la inminencia del arrebatamiento, como simple mortal y por sentido común, usted debe aceptar que es un simple mortal. Entonces la pregunta es, ¿está usted listo para enfrentar la eternidad? Esto que estamos considerando aquí sobre los 7 sellos del Apocalipsis es algo que viene más pronto de lo que usted puede imaginar. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer lo que se está enmarcando en los primeros 3 sellos que hemos visto. ¿Y qué está enmarcando? Si hemos dicho muchas cosas. Bueno, está enmarcando o está fundamentándose en el hecho de que es nuestro Señor Jesucristo el que está rompiendo los sellos para que los jinetes inicien su cabalgadura. Lo que necesitamos nosotros para ir al cielo por cualquiera de las dos vías es tener el señorío precisamente de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el boleto para ir en el arrebatamiento y también obviamente para entrar al cielo. Yo deseo que usted ya esté listo y que de aquí a que nos volvamos a ver para continuar con esta primera serie, usted esté listo. Y si el Señor llega o el Señor lo llama a usted al cielo, pues que esté listo para enfrentar la eternidad. Muchas gracias por su finísima atención y nos vemos. Acuérdense, una semana sí, una semana no. Pues esta semana sí, la otra no. Que el Señor los bendiga y recuerde, el arrebatamiento de la iglesia es inminente, puede ser hoy. Dios les bendiga y como siempre, un privilegio.